Así es, vamos a arrancar, vamos a dejarlo para lo último, lo de García Luna, para ver qué sale también nuevo. Y vamos a empezar con el tema del Instituto Nacional Electoral. El presidente, bueno, ha traído este tema varios días, sobre todo en relación al tema del Plan B, relacionado también al tema de este libro de la democracia. No se toca luego de que Lorenzo y Ciro también desfilaran este fin de semana por Latinos, ahí dándole entrevista a Broso. Pues el día de hoy, la verdad que se fue fuertísimo el presidente contra Lencho y Ciro. Los llamó mantenidos y buenos para nada. Vamos a verlo. El presidente López Obrador arremetió contra el Instituto Nacional Electoral al considerarlo como un organismo inservible y que presenta un gran gasto al erario público. Los llamó mantenidos y buenos para nada. En la conferencia mañanera del día de hoy, el presidente volvió a arremeter en contra del INE. Aseguró: ya es un asunto, la verdad, de intrascendente. Solo molesta porque se mantiene una élite, una casta divina, una burocracia dorada del INE y de otros organismos que le cuestan mucho al pueblo, le cuestan mucho mantenerlo. Son organismos mantenidos y buenos para nada, así aseveró el presidente. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy en la conferencia mañanera. La verdad, intrascendente, solo molesta porque se mantiene una élite, una casta divina, una burocracia dorada del INE y de otros organismos que le cuestan mucho al pueblo, le cuesta mucho mantenerlos. Son organismos mantenidos y buenos para nada. Eso es lo único, pero lo cierto es que en el fondo ya la democracia es una realidad en el país. O sea, no se va a poder detener el movimiento democrático por el pueblo. El motor del cambio es el pueblo. Eso no se debe de olvidar y hay que internalizarlo. O sea, no son los organismos electorales, no son las cúpulas del poder económico, poder político. El protagonista principal de esta historia nueva. Bueno, es lo que menciona el presidente López Obrador en este debate que va entrando ya en la parte final. ¿Por qué? Porque ya se viene la aprobación del Plan B. Ya en el Senado de la República se adelantó que será la próxima semana cuando se estará ya finalmente aprobando esta iniciativa. Lo que falta por aprobar de esta iniciativa, porque ya una parte ya está vigente, ya incluso fue controvertida por la oposición y por el propio INE, y ahora se viene en el tema administrativo, que es lo que va a tocar ya los intereses en lo personal de Lorenzo Córdoba, y esto será aprobado la próxima semana. Ahora, ya el INE presentó sus propias controversias, siguen en una campaña abierta, en una campaña mediática. Ya se olvidaron Lorenzo y Ciro Murayama de organizar elecciones, se han convertido en oradores de la oposición. Y bueno, incluso ya amenazando con decir que se va a anular la elección presidencial si es que se aprueba el Plan B del presidente López Obrador. Y esto abre sobre todo la posibilidad, otro escenario que también hay que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que van a hacer Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama cuando salgan de ser consejeros electorales? ¿Van a seguir viviendo mantenidos, subsidiados, pagados? Ojalá ya no sea por el INE que se apruebe este Plan B y el nuevo presidente les corte la llave, les cierre la llave, pero van a seguir siendo financiados por Claudio X González y demás. Y va a suceder lo mismo que sucedió en Tamaulipas. Acuérdense ustedes allá, el Truco Verástegui, el candidato panista, tenía como asesor principalísimo a Marco Baños. Este señor era consejero del INE y se refiere que antes de Murayama,
Marco Baños era el brazo derecho de Lorenzo Córdoba. O sea, antes no hablábamos tanto de Murayama porque este señor ocupaba esta posición de poder con el consejero presidente, con Lencho. Se va Marco Baños y como que ascienden a Murayama. Y este señor lo que hace es ponerse a trabajar ya abiertamente para estos políticos. Entonces, cuando Murayama habla de que se va a anular la elección y quiere asustar con el petate del muerto y demás, bueno, eso no va a suceder, aunque se apruebe el plan B no va a suceder, pero eso es lo que van a intentar. Eso también es lo que van a buscar ellos, porque saben que la oposición no va a ganar. La oposición lo sabe también que no va a ganar. La única manera de hacer ruido en la elección presidencial es judicializando este proceso. Y ahí van a tener de aliados a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Eso no hay que perderlo de vista. O sea, vamos a seguir hablando de ellos más adelante, ya no como los representantes en el INE, sino pues como estos empleados ya directos de estos grupos políticos. Vamos a pasar a lo que dijo el presidente López Obrador ahora sobre Norma Piña, y es que el presidente aseguró el día de hoy que la ministra presidente de la Corte está en gran parte en su cargo gracias a él. En la conferencia mañanera, el presidente señaló que antes el presidente del máximo tribunal era elegido por el Ejecutivo Federal, algo que afirmó ya no ocurre. La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al titular de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy. Separación de poderes. O sea, ustedes imaginan el cambio que significa. La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta. Sí, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte. Les voy a comentar algo, una anécdota. Cuando llegué a jefe de gobierno, me llegan a ver, es lo mismo, nada más que en el ámbito local. Pero así es en cualquier estado, es lo mismo. Y esto viene desde el Porfiriato. ¿Quién decidía en la Corte? Pues Porfirio Díaz. Le daban la razón al presidente antes de que abriera la boca. Bueno, cuando llego a ser jefe de gobierno, me llegan a ver los magistrados del tribunal, del Poder Judicial de la Ciudad de México, porque iban a nombrar al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Me llegan a ver para que yo diera la línea, como era. Le digo, no, elíjanlo ustedes, así está. Pero hasta raro, ¿no? Se sentían. No, elíjanlo. A mí me tocaba inclusive, bueno, pero eso se los cuento después. Bueno, eso es lo que dice el presidente en esta polémica que ha venido creciendo con la presidenta de la Corte, la actitud de Norma Piña, ¿no? Sobre todo en la manera en la que ella dice que va a defender la independencia del Poder Judicial, que no está mal, eso no se le critica, eso no es lo que se le reclama o lo que se le señala.
Lo que tiene ahora Norma Piña que explicar es qué es lo que entiende ella por independencia. La semana pasada, aquí lo mencionamos también y se denunció, se viralizó en las redes sociales ya pues la presencia del cuñado, la participación del cuñado de Isabel Miranda de Gualas ahí en la oficina de Norma Piña, cómo le filtran información a la propia Isabel Miranda de Gualas y cómo ya también están empezando a poner a juzgadores, a funcionarios afines a este grupo, que incluso también fueron los que han retrasado indefinidamente la sentencia en los acusados del caso del hijo de Isabel de Miranda de Gualas. O sea, todas estas personas que han participado en esta gran estrategia para que no se dé justicia, para que se avale el montaje también de la Gualas, ahora todos ellos están recibiendo cargos de poder ahí en este Poder Judicial de la Federación. Entonces, ese es el problema, no son verdaderamente independientes. Y lo que acusan ellos, que también es el otro señalamiento, es que el presidente Obrador, al comentar, al denunciar, al señalar y criticar incluso las acciones de estos jueces en este Poder Judicial, pues dicen que se está entrometiendo, que está tratando de influir en el Poder Judicial de la Federación. Y lo que les dice el presidente hoy, con esta cachetada de guante blanco, es: si realmente yo hubiera querido intervenir, Norma Piña no sería presidenta de la Corte. O sea, que eso se lo tienen que reconocer. Se lo tiene que reconocer Norma Piña, se lo tiene que reconocer la oposición, porque si ellos presumen que Norma, porque eso es lo que dicen ellos, además es un contrapeso, es contraria al presidente, y la verdad es que sí lo es. Entonces nunca hubiera llegado a la presidencia si así lo hubiera decidido, lo hubiera querido el presidente Obrador. ¿Por qué? Porque en este sistema político que tenemos, el presidente tiene la capacidad de eso y más. Y eso sucedía en los gobiernos del PRI. Y sucedía también en los gobiernos del PAN. Ahora ya no, ahora el presidente es respetuoso, porque así lo decidió el presidente. Y por eso es que llega Norma Piña a esta posición. Entonces no le pueden acusar de tirano cuando se están dando también estas designaciones. Y la propia Piña lo tiene que reconocer, se lo tiene que reconocer al presidente Obrador. Ahora, a Norma no le gusta hablar en los medios, no le gusta dar entrevistas, prácticamente no ha dado ninguna desde que es presidente de la Corte. No sabemos y muy probablemente tampoco vaya a dar estas conferencias de prensa como las daba Saldívar una vez al mes para informar sobre los avances del Poder Judicial, lo cual es lamentable porque ahora, en estos nuevos tiempos, lo importante es la transparencia y hablar de cara a la ciudadanía y responder sobre todo a estos señalamientos. Entonces, pues no sabemos qué va a opinar Norma Piña al respecto. Lo que sí es que se ha mencionado que en la marcha de la lealtad se van a volver a ver las caras ya en unos cuantos días más. Y pues bueno, pues yo creo que pues también estaremos hablando de la actitud de Norma Piña, así como lo estuvimos comentando el día del aniversario de la Constitución. Pero bueno, aquí está este tema pendiente. Pendiente me refiero a que se repongan las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Y bueno, pues ahí están las palabras del presidente que con este comentario desmiente todas estas versiones de que él mete las manos ahí donde están los ministros de la Corte. Y es que luego de lo dicho aquí por Yasmín Esquivel y la actitud que tomó el día del tema de lo de la Constitución, finalmente recordando que pues parece que a los panistas, que incluso ahí veíamos a Santiago Krill y a demás funcionarios y a legisladores criticar esta postura, pues parece que no recuerdan que el mismo ministro Saldívar hace un par de meses habría confirmado de la presión que recibió de parte de Calderón Hinojosa cuando el tema de la guardería ABC, porque parece que pues de manera súbita pues ya se les olvida y ahora sí exigen que pues no haga ningún señalamiento el presidente López Obrador contra Yasmín Esquivel, contra Norma Piña, contra cualquiera de los ministros de la Corte, cuando finalmente pues el mismo Arturo Saldívar, y esto pues ya no lo dice nadie, pues fue presionado por Calderón y argumentando incluso Saldívar que cuando él todavía no era presidente de la Corte, pero ya era ministro, que incluso
tuvo que dejar una carta ahí a su secretaria por si le llegaba a pasar algo, supieran de dónde venía el golpe. ¿Qué diferencia ahora que puede, pues, que sí hay una autonomía en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sí, esto es en los hechos, no es el discurso, sino es la realidad política. Ahora, el presidente, ante esta también realidad política, ya también adelantó que él va a estar pues denunciando las decisiones ilegales que estén tomando los jueces. Ya el día de ayer, creo que sí fue ayer hice incluso un video sobre el tema, el secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, reveló que estos jueces en el Poder Judicial, estos jueces independientes, han liberado más del 50% de las personas detenidas en los últimos 2-3 años. Sí. Más del 50% han sido liberados por los jueces. Lo peor de todo es que estos que han sido liberados los volvieron a agarrar y los volvieron a liberar. O sea, los han liberado varias veces. Es insólito, es increíble. En algún momento el titular de la Marina hace ya en 2021, esto fue ya hace 2 años, había criticado a los jueces del Poder Judicial, les había dicho incluso que pareciera que el enemigo lo tenían en casa, porque así como los arrestaban, los liberaban los jueces, o sea, no ayudaban, no ayudan. Y ahora el balance 2 años después de que él hace de estas declaraciones es esto, que siguen liberando a los delincuentes. Ahora, el argumento, y se fue suavecito con ellos, dijo que pues parece que no están entendiendo bien cómo está la legislación. O sea, es increíble que la Marina le diga a los jueces que no saben de leyes y que por eso los están liberando. Es insólito, honestamente. Y esto no solo sucede en el mar. Hace también una semana, el propio titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer de un caso de huachicoleo en Hidalgo, en donde también, después de una investigación de años, con las pruebas de muchos años, el juez dijo, no les dio la razón, dijo que no eran pruebas suficientes y lo liberó. O sea, se la pasan liberando a los delincuentes y se la pasan también liberando a los de cuello blanco, porque esa es la otra parte. Evidentemente aquí hablando del escenario político y los poderosos que están detrás y que impulsan estas designaciones, como el caso de Norma Piña, ahora lo que quieren es esto. Sobre todo ahora que salió este fallo, porque también es que miren cómo construyen todo esto. A nivel internacional, Cosío, este señor que era exministro de la Corte, sí, se fue a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para impulsar un recurso en contra del arraigo y de la prisión preventiva. Sí. Ya que se había discutido esto, bueno, insistieron en esto. Ahora, resulta que después de la designación de Norma Piña, este tribunal, esta Corte Interamericana emite un fallo y le dice al gobierno de México, tienes que deshacerte, tienes que legislar y ya deshacerte de esto del arraigo, de la prisión domiciliaria, de todo esto. Acuérdense ustedes que esta figura es una de las figuras también principales utilizadas en la detención de personajes como Emilio Lozoya, como el propio Collado, como la propia Rosario Robles y demás. O sea, esto significa que si se desaparecen estas figuras, estos personajes van a salir libres. Ahora, en el Poder Judicial están empezando ya a manejar la versión, porque esto lo manejó. ¿Sabes quién lo manejó? Este señor Tejado, el amigo de Alito Moreno. El brother. Y dice que los jueces, ya con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo la presidencia de Norma Piña, pueden tomar las decisiones sin necesidad de una reforma. ¿Por qué? Porque estarían ellos avalando ya o tomando en cuenta este fallo de la Corte Interamericana. Con lo cual, si se decide iniciar algún proceso en contra de estos corruptos de cuello blanco, va a ser más difícil meterlos a la cárcel. Pero esto es lo que han venido construyendo. Miren cómo han dado pasos, y cómo se esperaron a que saliera Saldívar y pudieran poner a su ministra para reactivar el fallo de la Corte, y que ahora, bajo la nueva presidencia, ya la Corte Interamericana de este fallo informe. Incluso informó ya el gobierno de México. El propio Adán salió a decir que un tribunal internacional no está por encima de la Constitución. Y eso es obvio, esa es la postura del gobierno federal. El problema es la postura de los jueces bajo el control de Norma Piña. Entonces,
Por eso hicieron todo lo que hicieron, ¿eh? Por eso es que la UNAM se embarró, se metió en un fango ahí profundo y se metió hasta el cuello, Graue, para evitar que Yasmín Esquivel llegara a la Suprema Corte, por todos los intereses económicos, políticos que representa esta posición y que vamos viendo también ahorita y entendiendo del por qué buscaron que Norma Piña quedara ahí. Y el presidente, a pesar de esto, muy respetuoso, porque esa es también su convicción, no metió las manos en el Poder Judicial de la Federación. Y hablando del tema de los jueces, esto que se acaba de dar a conocer hace unos minutos, también jueces federales otorgan otra suspensión de plano y de oficio a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán, para evitar su extradición a los Estados Unidos, donde lo requieren por delitos de conspiración. Es decir, pues otro juez federal le concede otro amparo a el hijo de don Joaquín. Ahí está, pues una pifia más de los jueces, y empiezan de nueva cuenta también ahí a través de Twitter a intentar decir que el que está buscando frenar la extradición de Ovidio es el gobierno federal, como si tuviera algo que ver. Cuando les conviene, si hay una división de poderes, y cuando no les conviene, resulta que el mismo López Obrador casi le estaría ordenando a los jueces blindar la extradición de Ovidio, ¿no? Sí, pues esto depende del Poder Judicial y en eso no tiene control el presidente. Y ahí tiene sus propios intereses. También ahí es donde estos grupos acuerdan directamente con los jueces. Como los jueces son independientes, pues ellos toman estas decisiones cuestionables y terminan fallando a favor justamente de estos personajes, ¿no? Por eso hablaba yo de lo que denunció la Marina, de lo que denunció la Sedena, y pues bueno, pues sí, ese es el problema con la famosa independencia, que se confunde, les encanta confundirlo con impunidad. Porque si un juez puede ser independiente, pero si no toma decisiones de acuerdo al derecho, entonces al juez hay que castigarlo. Y si no entiende, hay que despedirlo, porque eso los obliga a sujetarse a la ley. Pero no, están confundidos. Ellos, para Norma Piña, que por cierto ella es una funcionaria de carrera, ella hizo su carrera ahí en el Poder Judicial de la Federación, ella fue jueza, hizo todo esto, pasó toda esta ruta, por eso es que ella conoce muy bien este sistema y lo defiende, pues finalmente creció hasta llegar ahí.